Muchas interrogantes para intentar dilucidar alguna de estas preguntas. Establecemos contacto con Juan Curiqueo, corresponsal de la red en la ciudad de Calama. Juan, buen día, gracias por entablar este contacto con Mañaneros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Juan. ¿Hay alguna de estas interrogantes que ha planteado la Juli en el pizarrón ante la cual tú tengas algún tipo de respuesta o hay alguna teoría que se esté manejando cuando ya ha pasado un día de la aparición de Mateo? Bueno, mira, lo que pasa es que la verdad es que este caso desde un principio fue bastante extraño, digamos, en las mismas declaraciones. Hubieron muchas contradicciones desde un principio y esos temas que la verdad que todavía se están investigando. Ahora, Juan, poco a poco se empiezan a dar distintos testimonios respecto a cuál era el tipo de vida que llevaba precisamente este pequeño Mateo, un tipo de vida bastante solitario, supuestamente bastante abandonado. Ustedes también están al tanto de que él llegó hace poco tiempo a Calama y que habría estado encargado a una amiga de la mamá que lo tenía en Tocopilla, pero es el padrastro quien le dice, supuestamente, según lo que cuenta la amiga de la mamá, ¿sí?, que lo tienen en malas condiciones y que se lo vayan a dejar a él a Calama. Mira, la verdad es que eso sería un antecedente nuevo, pero sí yo te podría decir derechamente que este niño en sus 2 años de corta vida sufrió mucho maltrato al interior de esta familia. ¿Nunca hubo una denuncia anterior a Carabineros respecto al maltrato que sufría supuestamente este pequeño? Aparentemente no. Aparentemente no, porque yo creo que se habrían tomado alguna decisión, claro. Respecto, y es que hay una pregunta que quiero hacer, Juan, porque si Cristian Riquelme supuestamente tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, ¿eran por relaciones anteriores o era por la relación que mantenía con la mamá del pequeño Mateo? Mira, es que para más o menos aclarar un poquito esta parte. Juan, Juan, mira, no, a ver, ¿nos escucha? Ahí sí. Ocurre que cuando esta señora, inicialmente, ella sale de la cárcel, cuando llega a la casa se encuentra con que el niño ya no estaba en la casa. Por supuesto. Claro. Entonces, con el papá, o sea, en este caso, ¿cierto?, ellos van a San Pedro de Atacama en busca del menor. ¿Ya? Y ahí se produce una situación de violencia intrafamiliar en donde le partió un diente a la señora e inmediatamente el carabinero lo toma detenido. Y además de eso se encuentra con que tiene una orden pendiente por microtráfico. Por microtráfico, perfecto. Claro. Entonces la acción de violencia intrafamiliar la ejerció contra la mamá de Mateo, claro, cuando empiezan a buscar supuestamente a Mateo, que estaba secuestrado. Y por eso es que él está privado de libertad en este minuto. Y por eso está privado de libertad en este minuto, ¿no? Exactamente. Por esa causa. Juan, al día de hoy, ¿cuáles son las principales interrogantes, cuáles son las principales dudas que se barajan en la ciudad de Calama? Bueno, mira, ayer mismo, con respecto a que el padrastro dice de que el niño se había caído en la escalera, por ejemplo, la misma mamá hace una declaración en un diario de Calama, una declaración bien dramática, en la cual ella dice que si así fuese, si el niño se hubiese caído de la escalera, obviamente, ¿por qué no llamaron a una ambulancia? Es lo que nosotros preguntamos ayer. A lo mejor el niño había quedado vivo, y además de eso, si es así, a lo mejor el papá está quedado vivo. Salvo que hubiese sido reiterado los abusos y maltrato en contra de él y de alguna manera se asustó y finalmente terminó sepultándolo en esta quebrada, ¿no? Claro, correcto. Porque si tú nunca le hiciste nada y hay un accidente, bueno, es complicado de todo, pero asumes, digamos, la responsabilidad. Ahora, te quiero hacer una pregunta, Juan. A propósito de lo que estamos hablando acá y de los testigos que han ido apareciendo en las últimas horas y que hoy día en las últimas noticias lo recoge respecto a cómo veían a Mateo y la relación que había y de alguna manera un abandono. Sácame una duda, estos testimonios me imagino el fiscal los conoció antes que se supiera todo esto y dieran estas entrevistas a la prensa y por lo tanto estas personas de alguna manera tenían prohibición de contarle esto a los periodistas. Sí, muy probable eso, porque bueno, se han manejado muchas cosas y se han prohibido algunas cosas inicialmente incluso. Por ejemplo, ahí habían personas que, digamos, cuando este caso estaba recién ya, me estaban indicando, por lo menos a mí, que en esta casa se manejaba microtráfico, por ejemplo, que el niño sufría maltrato. Y una versión por ahí de una de las personas que conocía a esta familia nos dijo el primer día que ese niño jamás había ido al parque. Nunca. Era una limpiadora de auto que estaba ahí en ese sector, claro, que conocía que la familia. Va muy de la mano también, Juan, con la declaración que hace la señora del kiosco del parque, que dice que nunca lo vio y que le hubiera llamado la atención ver un niño así, tan rubiecito, tan blanquito en la plaza. Ahora, ¿sabes qué? Te quiero invitar a ver las primeras declaraciones que nos dio la mamá de Mateo cuando ella llega a Calama y se topa con que su hijo ya no está. Desapareció acá, estaba con el papá.
como aproximadamente lo que dicen a las 8 de la tarde y que nadie vio nada, que nadie sabe nada. Igual yo lo encuentro súper... Bueno, la mamá en un principio estaba bastante desesperada. Ella se empezaron a tejer versiones de que esto podría ser un rapto, que podría ser un ajuste de cuenta, por el tema de la droga incluso. Y ella lo único que quería era que por favor le dieran algún tipo de información. ¿Alguna pista? Alguna pista, porque la información que se sabía era la historia que Cristian Riquelme junto a su hermana habían contado. Que estaban todos en la plaza jugando al atardecer y finalmente el niño de un segundo para otro desaparece. Claro. Que se cae definitivamente. Juan, ¿es cierto que a Cristian Riquelme lo tuvieron que trasladar desde la cárcel de Calama por su seguridad? Bueno, claro que sí. De hecho, esa noche, ese día cuando encuentran al niño enterrado, la gente inmediatamente comenzó a reaccionar, a lanzar piedras. Luego se trasladaron hasta el sector de la prefectura, pensando que lo tenían detenido en ese sector. Ahora te voy a indicar algo más. Anoche la gente demostró toda su rabia, tanto así que fueron hasta el sector de gendarmería a patear, a intentar abrir la cárcel ya para poder ingresar y porque la gente lo que quiere es linchar, digamos, a esta gente y andan buscando a la tía precisamente. Y después anoche, después de ahí, se fueron hasta la casa donde vivía Mateo y apedrearon la casa. César, perdón, César, antes de despedirte, Juan, ¿se sabe algo del paradero de esta tía? No, por lo menos ha estado bien oculto, digamos, y lo otro importante que te quiero señalar es que el cuerpo de Mateo lo entregan ahora a las 11:30 aquí en la morgue de Calama, ya viene en camino desde Antofagasta. Gracias, Juan, que tengas un excelente día y vamos a seguir, por supuesto, en contacto para que nos vaya contando más detalles respecto a cómo va esta investigación de la muerte del pequeño Mateo. Pero ahora, sigamos con la línea, perdona, solo para cerrar, la línea investigativa de la Fiscalía es tipificarlo como parricidio. El tema es, ¿en qué circunstancia? Yo me imagino, y aquí me va a tener un carril, me imagino que el fiscal lo tiene más claro que nosotros, digamos. ¿Cuál es la circunstancia? No se ha informado, pero eso no significa que no se sepa. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Creo yo, es de alguna manera la principal duda que existe, pero la tipificación del delito sería parricidio. Volvamos a las interrogantes, Felipe, en estos misterios que nos arroja hasta el momento el caso de Mateo. Por ejemplo, la primera, ¿por qué el padre se lo pide a la amiga de la mamá cuando Mateo estaba en Tocopilla siendo cuidado por la madre? Según algunos... No, por la amiga de la madre. La madre estaba detenida, estaba cumpliendo una condena y la amiga la va a buscar al pequeño Mateo, se lo lleva a Tocopilla una semana y según lo que ella relata y lo que ella cuenta, el padrastro o padre adoptivo de Mateo como que empieza a meterle cizaña a la madre, que le pegan, que está todo sucio, con los mocos colgando. Entonces finalmente la mamá del pequeño Mateo la llama y le dice, ¿sabes qué? Anda a dejárselo a Cristian. Y la amiga lo que hace es negar que eso era cierto, que estaba en esas condiciones, pero sí se lo va a dejar a quien es su padre adoptivo. Perfecto. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Para qué quiere tener la custodia de un niño si lo va a tener en situación de pseudoabandono? Lo que de alguna manera se contradice, ¿por qué lo pide? Supongamos que... O por qué le mete cizaña, porque quizás no lo pide, sino que mete cizaña. Porque está, según lo que decía la Julia, uno interpreta que él está preocupado. ¿No es verdad? Está preocupado de su estado de salud, está preocupado de su eventual abandono, pero resulta que la psicóloga de Carabineros que habló, que se llama Constanza Bartolotti, señala que desde el año 2009 a la fecha, Cristian Riquelme registra 16 detenciones caracterizadas principalmente por lesiones que van de la mano con constante agresividad, además de agresiones a la autoridad, infracciones a la ley 20.000 y violencia tanto a familiares y fundamentalmente a mujeres. Y ojo, y a niños sin ningún vínculo sanguíneo. Por lo tanto, esa supuesta preocupación, según la psicóloga de Carabineros, no cuadra. Comienzan a aparecer nuevos antecedentes y nosotros tenemos las declaraciones de la amiga de la familia. ¿Qué fue específicamente lo que dice esta mujer ante el caso de Mateo? Lo sabremos a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan, regresamos. Una pausa y ya volvemos. Entender un poco más antecedentes respecto a qué fue lo que pasó con el pequeño Mateo, que lamentablemente apareció muerto en esta quebrada. Hay muchas dudas, hay muchos cabos sueltos, la investigación tiene que ir por acá, pero hay un tema que nos llama poderosamente la atención, ¿por qué el padre, Cristian Riquelme, acepta quedarse con Mateo? Porque es la amiga, Karen Collao, amiga de la mamá de Mateo. Que estaba privada de libertad. La mamá de Mateo estaba privada de libertad, entonces Karen Collao se hace cargo durante una semana del pequeño Mateo. Y como ella vive en Tocopilla, lo tiene en Tocopilla, pero tiene que viajar a Calama. Y como no tenía con quién dejar al pequeño Mateo, lo lleva a Calama y cuando está en Calama, lo llama, habla con la mamá de Mateo, le dice, ¿sabes qué? Anda a dejárselo a Cristian. ¿Por qué?
decide Cristian quedarse con Mateo, acepta quedarse con Mateo, porque Karen Collado dice que ya no tenía ningún problema de devolverse con el Alto Copilla y cuidarlo el tiempo que fuese necesario, si es que no tenía el tiempo, las ganas o las condiciones de cuidar, por último, a un menor de edad? Tenemos todas esas dudas, las vamos a hablar con un abogado en los próximos minutos, pero mientras tanto los quiero invitar a revisar las declaraciones de esta amiga que le hizo a Mañaneros. Mire. Angustia y ver que siguen pasando la hora, siguen pasando los días y no se encuentra nada, no sabemos nada y estamos con la incertidumbre también. Nosotros hemos recorrido el sector de la Cascada, el Cerro de la Cruz, pero no encontramos nada, siempre con el miedo de encontrar algo también. Esas son las declaraciones que se hacían cuando todavía no se sabía qué había sucedido con Mateo, cuando toda la comunidad de Calama, los vecinos, recordemos que ellos llevaban poco tiempo, según entiendo, viviendo en ese sector, en esa casa en Calama, se unieron en esta cruzada por tratar de dar con el paradero de este pequeñito que el 13 de noviembre es devuelto por Karen Collado a petición de la madre de Mateo y lo dejan en el cuidado de Cristian Riquelme, su padre adoptivo, y de la hermana de este. ¿Es que acaso no tiene que estar bajo la custodia del Sename? El pequeño Miguel no debió haber estado. Tenemos a Carlos Durán al otro lado de la línea, abogado, para resolver estas dudas. Carlos, buen día. Gracias por aceptar nuestro llamado. Buenos días. Carlos, la verdad es que la Juli lo ha planteado varias veces y que necesitamos entender por qué el pequeño Mateo estuvo al cuidado de esta amiga, Karen Collado, entre comillas. Y por qué lo movían como si fuera básicamente un paquete o algo. En términos legales, ¿bajo la custodia de quién debió estar Mateo si la madre estaba privada de libertad y el padre también? Mira, ese carácter de errante no corresponde a un menor de 2 años. Y ahí hay que ir haciéndose las preguntas de, en primer lugar, ¿cuál era la base del niño? ¿Dónde funcionaba el niño cotidianamente? Porque desde ahí es donde la gente que lo rodea es la que se debe mover, entre comillas. Pero el niño no, el niño tiene que estar radicado. Si no están sus padres inmediatamente, la atención o el cuidado personal empieza a pasar a los parientes cercanos. Por lo general la ley prefiere siempre a los abuelos, ascendientes, sino tíos, pero todo dentro de un margen de formalidad, de compromiso, de escrituración, no algo formal de pasarse al niño así como irlo dejando en un hotel. Por eso, ¿cómo opera finalmente la legislación o el Estado? Porque si la madre es detenida y el padrastro tiene antecedentes de violencia intrafamiliar... La pregunta de la justicia, ¿con quién se queda el niño? Exacto. ¿O no se cuestiona eso a la justicia y le da lo mismo? Desde luego que sí, pero hay espacios en que la justicia ni siquiera se percata. O sea, hay espacios ciegos en tiempos que son tiempos preciosos, sobre todo en menores, que no se pueden defender por ninguna vía, ni siquiera contando algo, ni siquiera un niño que tiene 4 o 5 años que puede relatar algo, sino que un menor que no tiene ninguna defensa de ninguna naturaleza, ni siquiera física, oral, de ningún tipo. Carlos, perdona. Pero se producen espacios de tiempo en que la justicia o el sistema no se entera de la situación de vulnerabilidad, y en esos espacios donde suceden este tipo de cosas, porque el curso lógico es que este niño hubiese estado puesto a disposición de un organismo público si es que no tenía redes familiares inmediatas que se podían hacer cargo de él. Ahora, las redes familiares inmediatas que se pueden hacer cargo de él, como tú la acabas de definir, ¿la define la justicia o eventualmente los padres que quedan privados de libertad? Es decir, señora, señor, ustedes dos privados de libertad, está este niño de 2 años, ¿tienen con quién dejarlo? Sí. ¿Con quién? Con Juanita Pérez. Ok, ¿quién es Juanita Pérez? Ok, le doy el visto bueno. ¿Así funciona? Sí, desde luego que sí, Felipe, porque el sistema, en este caso, Gendarmería, que es quien administra a la persona que tiene privada de libertad, desde luego que se fijan todas sus condiciones sociales, familiares y las personas involucradas también, en este caso quienes están detenidos, le manifiestan a la autoridad administrativa, Gendarmería, la situación de posible riesgo que puedan correr sus hijos, y desde luego que se ponen en operatividad ciertas situaciones, pero si la madre privadamente está dando instrucciones de que al niño lo lleven para acá y para allá, saltándose un poco el sistema, también es difícil. ¿Carlos? El sistema lo va a acusar, pero hay un espacio-tiempo en que no lo acusa. La verdad es que lo de Mateo es una tragedia que nos tiene a todos tremendamente conmovidos. ¿Tú le podrías asignar o se le podría asignar algún grado de responsabilidad, por ejemplo, a instituciones como el Sename, al no hacerse cargo a tiempo de la vida de Mateo? Porque hay muchos Mateos en nuestro país. Lo que pasa es que es complejo responder eso, porque hay tiempos de reacción
que no sé si aquí en este caso habrán estado corriendo esos tiempos de reacción o no. Si hubiesen estado corriendo, desde luego que podría haber responsabilidad institucional. Si es que hay también instituciones que tomaron conocimiento del estado de este menor. Que si no había denuncia, no había ninguna institución que hubiese tomado conocimiento todavía. Entonces, es complejo. Si hubo conocimiento de alguien, si hubo conocimiento oficial de esta situación de antes, desde luego que sí puede haber responsabilidad. Es que en este caso, perdona, en este caso no es que los dos padres hayan estado privados de libertad. Según entiendo, era solo la madre, porque Cristian Riquelme estaba libre. Lo que pasa es que posteriormente, cuando desaparece Mateo, nuestro corresponsal nos explicaba que se vive este episodio de violencia intrafamiliar contra la mamá de Mateo, por eso él es detenido y ahí se ve que tenía una orden pendiente por la ley 20.000. Sí. Entonces, o sea, él estaba en libertad. O sea, se supone que el padrastro o el padre adoptivo era quien debería hacerse cargo. Pero el punto es que yo siento que nos falta mucho todavía para proteger de verdad a nuestros niños. ¿Por qué? Porque lo primero que había que ver era ver la hoja de vida de este caballero. Y si tiene más de 20 supuestamente denuncias de violencia intrafamiliar, claramente ese niño no se puede quedar con él. No puede ser padre adoptivo de nadie. El problema es que si la madre confía en él, entre comillas, y se lo encarga, también ahí se crea un problema porque es la madre la que está dando el visto bueno. Sí, pero también el Estado tiene que de alguna manera resguardar a los niños. En la medida que tenga conocimiento. Yo creo que no hay que perder de vista eso, en la medida que tenga conocimiento, porque los tiempos de reacción, como digo, son y esto fue breve, esto fue en pocos momentos, en pocos días, en el fondo fue en un plazo acotado. Y tal vez si la gente hubiese hecho la denuncia de Carabinero a tiempo. Sí. Gracias, Carlitos, por haber tomado contacto con nosotros y aclararnos todos los días. Un abrazo, amigo. Gracias, Carlitos. Un abrazo, gracias. Nos vemos. Van a seguir estas dudas, por supuesto, vamos a seguir investigando. Nuestro corresponsal en Calama nos va a seguir entregando información respecto a cómo se arma este puzzle para poder entender un poco qué fue lo que sucedió con este pequeñito de 2 años, que es una verdadera tragedia. Nosotros también tenemos hartas dudas y tratamos, por supuesto, en este espacio de tratar de dilucidarla lo más posible, digamos, y aclararla. Seguiremos atentos. Interesante, si estos amigos que estuvieron en esa casa y todo fue un accidente, como dice Cristian Riquelme, ojalá que aparezcan y que cuenten qué fue lo que pasó ese día. Uno de esos amigos que estuvo en ese carrete llevó a Mateo junto al padre adoptivo a esta quebrada donde apareció, fue uno de los participantes, esta mujer. Son varios misterios los que van quedando y nosotros seguiremos, por supuesto, muy, pero muy atentos a lo que sucedió con el pequeño Mateo Riquelme, y todo nuestro abrazo y nuestra fuerza a la gente de la ciudad de Calama. Sí.